DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos empezando este tramo de DTV. Estamos en la semana donde finalmente van a comenzar a trabajar algunas comisiones, puntualmente la Comisión de Juicio Político. El próximo jueves se conocerá ese día, se supone, lo que va a ser el listado de convocados. Así que bueno, vamos a estar con esta cuestión, con los otros temas pendientes de la lista de 26, más el juicio político, moratoria, blanqueo, universidades, el monotributo tecnológico, hidrógeno verde, en el medio de un mes de enero que, bueno, está marcado por la convocatoria de la CELAC a partir de hoy en Buenos Aires, y a partir también de todo lo que está pasando con mucho clima preelectoral. Mucho, porque hay mucho candidato dando vuelta por la costa atlántica, como suele acontecer en años electorales. Comienzo saludando primero a Débora de Urrieta. ¿Cómo le va, de Urrieta? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien. Joven, pero con mucha experiencia ya, Débora de Urrieta. Gracias por lo de joven. Bueno, de Urrieta, dígame, ¿qué semana? ¿Viene una semana conflictiva o no? Bueno, viene una semana, el debut del juicio político. Sí. Imaginamos que el primer encuentro en el que se van a dar las caras los diputados que conforman y los que no conforman también, porque está abierto a que pueda venir obviamente cualquier diputado, como cualquier comisión. Se va más que nada a definir los días, horarios, más o menos la dinámica que se va a llevar adelante para avanzar con este pedido de juicio político, que ya sabemos que el dictamen va a tener firma, el oficialismo tiene las firmas para el dictamen, pero quedamos por hecho que nunca va a llegar al recinto. Así que ahí tendremos una idea de cuánto durará todo el proceso. Bueno, enseguida voy a ese tema porque estuve hablando durante el fin de semana con algún diputado importante de Juntos por el Cambio, pero el señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Sebastián? Muy bien, Pato. ¿Vos qué tal? Bien, bien, aquí estamos, bien. Empezando la semana. Es lunes, con muchas ganas. Sí. Hoy empieza formalmente el periodo de sesiones extraordinarias que había convocado el gobierno, con un temario muy extenso, muy abarcativo, de 27 proyectos, pero que, como todos sabemos, incluso antes de que se formalice la convocatoria, va a pasar por el embudo que propone Juntos por el Cambio, el embudo que se explica en esta postura, ¿no?, de no prestarse a ningún debate en la medida en que el oficialismo sostenga esta ofensiva contra la Corte Suprema. Por eso sabemos ya con anticipación que solamente va a estar funcionando en principio, ¿no? Después veremos cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, pero en principio solamente tenemos la actividad programada de la Comisión de Juicio Político este jueves a las 11 de la mañana en una hoja de ruta que diseñó Carolina Aguilar y que va a tener todo un proceso. Sí, lo que hablaba yo con este diputado de Juntos por el Cambio es si hay o no una contradicción. Él explica que no, sobre el siguiente punto. Él dice, creo que estamos los tres de acuerdo, que es imposible que se avance con el juicio político en el recinto, ¿no? Porque, bueno, ni a gatas llega a veces a 129 diputados el oficialismo, menos a 170. Si estamos coincidiendo en eso, me parece que tal vez es una exageración hablar de que la idea de plantear el juicio político es atentar contra principios republicanos. Porque digo, una cosa sería que el oficialismo fuese un oficialismo de 140 votos, que está al borde de los 2/3 y puede avanzar. Y otro esto, que el oficialismo lo plantea sabiendo que no va a avanzar. Por eso la pregunta era si no es un poco exagerada a veces esa mirada de Juntos por el Cambio de decir, che, están poniendo en riesgo la República. Porque me parece que no hay número para poner en riesgo la República. No, pero bueno, caso, si el gobierno tuviera efectivamente el número y efectivamente identifica que hay causales graves en cuanto a procederes de la Corte Suprema, tampoco sería... Claro. Sí, tampoco sería ningún riesgo contra la división de poderes y la República. Estaría procediendo el oficialismo con buena fe. Lo que dice el oficialismo con el reglamento de lo que habilita la Constitución. Seguramente.
Pero diga. No, acá la duda es cierto, los números no están, pero es hasta qué punto no se va a tratar de escrachar o debilitar o exponer a los 4 miembros de la Corte Suprema. El asunto es ese, digamos, qué uso se hace de la comisión y hasta dónde se avanza con los límites. Un dato que se tuvo en los últimos días fue que finalmente se habló del fallo Robles, ¿no? Que se desestimó lo que tenía que ver con el supuesto intercambio entre D'Alessandro. A partir de lo que fue la resolución del juez Ramos. Exactamente. Así que dijo, no corresponde tratar el tema porque el material que se está analizando fue hackeado de manera ilegal. Exactamente. Así que ahí ya de alguna manera se empiezan a desactivar algunas cuestiones vinculadas a lo que fue las pinchaduras o ¿cómo se dice? Las filtraciones, los hackeos. Pero de todas maneras se va a tratar de exponer los vínculos. Más que nada, muchísimas gracias, señor Sergio, que llegó el café. Lo más importante. Pero efectivamente, creo que va a haber mucho de pelea mediática. Claro, me parece que va a apuntar más para ese lado que, a sabiendas de que los números no están, se va a aprovechar el ámbito para eso. Sí, el oficialismo está planteando esta confrontación en el barro con la oposición. Totalmente. Es una discusión política que no creo que tenga ningún tipo de consecuencias. De los dos bandos ya saben de antemano que no están los números para poder ir hacia adelante con la remoción de los jueces del cargo y además con la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos para esos magistrados que, según se desprende de filtraciones sospechosas entre, por ejemplo, el vocero principal de la Corte Suprema con un funcionario importante de la estructura del gobierno de la ciudad, bueno, hay tráfico de influencias, hay acuerdos de fallos y recordemos que nunca los actores comprometidos que fueron salpicados por este escándalo desmintieron el contenido de esas conversaciones que presuntamente fueron obtenidas de forma ilegal o por lo menos de una forma irregular. Nunca se desmintió, con lo cual hay un fundamento en las solicitudes de juicio político. Y en torno a la utilización o no de las pruebas obtenidas de manera ilegal o hackeo, viene una prueba clave en marzo que tiene que ver con esto, que es la causa memorándum, donde comienza con una conversación privada del canciller Timerman con una autoridad de la colectividad judía. Así que también se va a volver a hablar de eso. Pero presentación, y hablamos con un diputado del Frente de Todos, exactamente la hora 4, con 9 minutos en la República Argentina, pleno verano. Dale. Bueno, estamos con el diputado Leiva. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez los saluda acá en Buenos Aires. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al panel. Un gusto poder charlar con ustedes. Esperando hayan tenido un muy buen fin de año y poder tener un inicio de año mucho mejor del que se terminó. Y bueno, acá estamos ya con las pilas recargadas para iniciar este año que sin duda va a ser complejo, pero también siempre en lo personal con mucho optimismo, el ver que... A ver, perdóneme, Leiva, antes de entrar en materia con el optimismo, le consulto, ¿está en el Chaco usted en este momento o está en Buenos Aires? No, estoy en el Chaco. Bueno, y por eso, una pregunta importante. Digo, temperatura, le quiero preguntar por la temperatura, por el calor y por la sequía, porque es una zona no absolutamente agrícola-ganadera, pero hay extensión y hay mucho problema con la falta de agua. ¿Cómo están? ¿Están mal o llovió algo ahí? No, sin duda estamos complicados, más allá de que hay en algunas regiones en la provincia donde llovió, incluso acá en General San Martín, en mi ciudad, pero muy poco milimetraje, así que estamos esperando, las temperaturas son muy altas. En este momento, la verdad que no tengo acá el exacto, pero debemos estar arriba de los 37, 38 grados, esperando que pueda llover. Esa lluvia siempre es muy importante, la sequía viene siendo bastante prolongada, y sin duda afecta mucho cuando no llueve, cuando hace mucho calor, todo lo que tiene que ver con el sector productivo e incluso en algunos lugares con la provisión del agua para el consumo humano, porque los acueductos que tenemos se nutren de ríos que, producto de la escasez de lluvia,
tienen una bajante significativa, entonces eso resiente todo lo que tiene que ver con... Una cuestión, usted no integra la Comisión de Juicio Político, pero digo, ¿qué directiva tienen ustedes respecto a extraordinarias? ¿Cuándo vendría usted a Buenos Aires? ¿Esta semana, la que viene? ¿Para qué comisión? En principio, ¿Cómo está manejando eso? No integro la comisión, pero soy uno de los firmantes del pedido de juicio político. En principio ya estamos conectados con el bloque. En la hoja de ruta tentativa, el día 2 de febrero, debiéramos estar quienes hemos suscrito el pedido de juicio político para exponer ante la comisión. Seguramente en lo personal estaré antes del 2 de febrero y también todo tiene que ver con la dinámica que se va imponiendo conforme a las directivas que recibimos del bloque fundamentalmente y también la tarea que venimos haciendo quienes hemos suscrito el pedido de juicio político. Estamos ya en comunicación permanente y todo se irá dando conforme a cómo se van ya desarrollando los acontecimientos. ¿Qué tal, diputado? Débora Urrieta lo saluda. Recién hablábamos con el Pato que los números, al menos en la Cámara de Diputados, bueno, en el Senado tampoco dudo que estén, para avanzar con el pedido de juicio político. Digo, ¿tiene sentido avanzar igual en comisión con el proceso por un lado y por otro lado, cómo ve la decisión de Juntos por el Cambio de decidir no dar quórum hasta tanto no se defina correr a un costado el tema? Voy a empezar por lo último. Lo de Juntos por el Cambio no me sorprende. Ellos defienden a los que tienen que defender. Por algo se oponen a que paguen impuestos a las ganancias. Por algo siempre cualquier situación que debiera resolverse por los carriles políticos siempre están recurriendo a la justicia y justamente ¿por qué? Porque es una justicia que es funcional a Juntos para el Cambio. Es una justicia, o al menos una gran parte de ella, donde, tienen la cara pintada de amarillo y nosotros en ese aspecto somos conscientes que a pesar de esas dificultades, las luchas, las batallas hay que darlas porque el hecho de que no alcancen los números no implica que no instalemos un tema en la sociedad para que cada vez la sociedad tome más conciencia de la importancia que tiene el funcionamiento de las instituciones y de la trascendencia que tiene cuando se habla de temas como Consejo de la Magistratura, como lo que nosotros planteamos muchas veces, o al menos en lo particular, que los jueces debieran de validar sus títulos cada tanto. No es posible que sean unos privilegiados que tengan inmunidad eterna y que esa inmunidad después sea garantizada por una impunidad producto justamente de la superestructura que les garantiza que, una vez que entran a la justicia, apuntado por el dedo de alguien, van a estar protegidos mediáticamente, van a estar protegidos judicialmente, van a estar protegidos institucionalmente. Esa es la cuestión que hay que instalar para que la gente sepa, porque yo estoy convencido que va a llegar el momento en que con juicio político, sin juicio político, ese sector tan retrógrado de las instituciones, que insisto, es parte de la justicia, se va a tener que cambiar, se va a tener que modificar, se va a tener que adaptar a los tiempos que vivimos, porque no es posible, y la verdad que uno no puede salir de su asombro que 4 tipos que no los votó nadie, 2 de los cuales fueron designados por decreto, tengan la desfachatez de decir que defienden la Constitución. Diputado, diputado, un tema donde la verdad que yo puedo coincidir con usted en que hay cuestiones de la justicia que son raras y que está bien ventilarlo todo. Pero usted dice, llegan a la justicia y se visten de amarillo.
Yo lo que no veo nunca, le digo, ¿sabe qué? Es alguna autocrítica del oficialismo. Mire, en el año 2003 Néstor Kirchner cambió toda la corte. Desde el 2003 hasta acá pasaron 20 años. Hubo gobiernos peronistas durante 20 años, Leiva. 20. ¿Cómo puede ser que ahora todos son amarillos? Entonces hubo una muy mala elección de todos los gobiernos. Y lo que usted dice es parcialmente cierto, porque Rosenkrantz y Rosati los quisieron meter por decreto, pero después los terminó votando un Senado donde había mayoría peronista y el titular del bloque era Pichetto. Y el peronismo nombró decenas de jueces, camaristas, magistrados. Algo les pasó en el camino. Usted me dice, mire... No, sin duda, bueno. y la autocrítica, y la autocrítica que yo me hago es justamente, si nosotros estamos en esta situación, es producto de que muchos de los que dicen defender nuestro proyecto político convalidaron con su voto este tipo de situaciones por comodidad, por miedo a los carpetazos, porque pensaron que seguramente era un imposible que volviéramos a hacer gobierno y fueron funcionales a todo lo que pidió Mauricio Macri. No hay que olvidarse que el gobierno de Macri en diputados conformó un bloque que se llamaba Bloque de los Gobernadores, que estaba compuesto por 21 diputados, que eran los que le garantizaban el quórum a ellos en cada semana y ponían cara de preocupación por la República, cuando en realidad lo que hacían esos pseudo compañeros era defender sus propios intereses en detrimento de todo lo que se planteaba desde... Le digo esto y no cambiamos de tema, pero le digo, no designan el procurador. ¿Qué culpa tiene Macri para no designar el procurador en lugar del que está transitorio y para reemplazar a el lugar que presuntamente tenía que ocupar el procurador designado? Digo, ¿no lo han designado por qué en el oficialismo? No, y porque no nos dan los números, el procurador no... Bueno, pero sí le dan los números. Pero los números sí, o sea, no le darán los números dentro del Frente de Todos. Luis Naidenov, cuando era presidente del interbloque Juntos por el Cambio hasta el año pasado, él decía que desde su interbloque acompañaban el pliego a Rafecas. Y después, ¿por qué no nombran a la reemplazante de Hayton de Nolasco, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el macrismo con eso? También ahí son situaciones que entran a jugar muchísimos intereses. Bueno. Y que en ese aspecto, yo también siempre soy franco. Yo soy un diputado de una provincia que tiene por el oficialismo 4 representantes. No es la misma fuerza que tienen los diputados de nuestro propio espacio, que son de la provincia de Buenos Aires, que son de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, donde los números son mucho más importantes, mucho más significativos. Entonces también ahí en esas cuestiones internas las luchas son muy desparejas, son difíciles de llevar, pero bueno, tampoco es para que uno se ponga a llorar ni a criticar, simplemente es para que yo en el caso mío se congeló, debe ser por el frío. No de un instante en ser uno de los que adhirió con su firma al pedido de juicio político. Ustedes me dirán, bueno, pero no va a prosperar porque no dan los números. Eso es como no presentarse a las elecciones porque sabemos que no vamos a perder, que vamos a perder. ¿Me entienden? Sí, Las batallas, las luchas hay que darlas más allá de los números, más allá de los resultados, y hay que generar una conciencia en la sociedad para que este tipo de situaciones puedan cambiar. Y fue esa lucha, y acá seguramente hay cuestiones que podemos comparar, fue esa lucha la que significó que pudiésemos recuperar la democracia, porque en ese entonces, en la época de la dictadura, si no fuera por los valientes que salieron a la calle, que salieron a ofrecer su vida, cuando los otros le decían no salgas, no te metas, ¿para qué? Si sabes que el poder no vas a poder con el poder mediático, judicial, militar, y sin embargo el tiempo hizo que eso pudiera cambiar. Llevando al tema que hoy nos ocupa, yo no tengo ninguna duda que vamos a lograr en algún momento para nuestra patria una corte que esté a la altura de lo que nos merecemos los argentinos.
Seguramente va a costar tiempo, seguramente se van a desarrollar muchos debates, pero de lo que estoy seguro es que las nuevas generaciones no van a bancar más este tipo de situaciones, que es lamentable para el país y que afecta sin duda a todos los argentinos. Ahora, diputado, ¿qué tal? Sebastián Adía lo saluda. Preguntarle, digamos, ¿usted está reconociendo que no están las mayorías calificadas dentro del oficialismo en ninguna de las dos cámaras como para llevar a buen puerto esto que está impulsando el oficialismo, que es, bueno, desplazar de sus cargos a los magistrados que están implicados en distintos escándalos vinculados a, bueno, distintas situaciones? Pero, ¿cree que vale la pena en ese sentido sostener este proceso desgastante que lleva tiempo de, por supuesto, de visibilizar estos entramados que desde el oficialismo califican de mafiosos, ¿no? Solamente con el único propósito de que la gente sepa, que la gente esté informada sobre qué Corte Suprema tiene en este momento la República Argentina? ¿Solamente con ese objetivo vale la pena si el resultado final no se va a obtener en definitiva? Todo lo que sea luchar contra las mafias, luchar contra sectores que gozan de una impunidad extrema, todo lo que sea luchar en contra de la justicia, el atropello, sin ninguna duda vale la pena más allá de los números finales. En ese sentido yo no tengo ninguna duda que las luchas hay que darlas, no tengo ninguna duda que también genera desgaste, pero también no tengo duda que ese desgaste lo sufren los propios responsables de esta mafia judicial que tenemos en la Argentina, la propia oposición que tiene que vivir dando explicaciones de por qué no van a trabajar, porque en realidad, bueno, ¿cuál es el problema? Tienen que ir a trabajar, tienen que ir a cumplir con sus funciones y ahora dicen, no vamos a ir. Entonces, ¿qué? ¿Defienden los intereses del pueblo o defienden los intereses de las corporaciones? ¿Qué sería ir a trabajar? Ir a cumplir con lo que establecen los reglamentos, lo que establece la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Pero van a ir, ellos van a participar de la comisión de juicio político. ¿Cómo? Que ellos van a participar de la comisión de juicio político, van a venir. Y es lo único que van a hacer y después, sin ninguna duda, son los primeros que dicen que los debates hay que darle, pero son los que se niegan a dar el quórum. Pero durante los 4 años, de Cambiemos... Ustedes escuchan a la oposición y dicen, queremos que el Congreso funcione, queremos debatir. Y si queremos debatir, vayamos, abramos el Congreso, o sea, para pongamos usted... las cartas sobre la mesa, debatamos, votamos y listo. Pero a ellos eso no les interesa porque no se quieren exponer, porque es vergonzoso lo que tienen que sostener en cada una de sus presentaciones. Pero entonces para usted el Frente para la Victoria no trabajó en 4 años porque no dio quórum. Durante 4 años el Frente para la Victoria nunca le dio quórum a Cambiemos. ¿Para usted eso es sinónimo de no ir a trabajar? No. Durante los años de Cambiemos siempre tuvo quórum porque, como les decía, hizo una extorsión sobre los gobernadores peronistas, hizo que se armara un grupo de 21 diputados y esos 21 diputados que entraron por nuestro espacio político no solamente le daban el quórum, sino votaban con Conjunto por el Cambio. Esa es la verdad y eso es lo que nos dicen los grandes grupos mediático, es lo que nunca se dice. No, para mí lo que no se dice es que no dar quórum es una herramienta válida para bloquear un debate. Podés no dar quórum y una vez que el oficialismo consigue quórum, bajás al recinto y das al debate. En este caso están bloqueando temas que supuestamente sí le interesan, ¿no? Bueno, pero es una herramienta válida para bloquear. Lo entiendo, pero es una herramienta, no es no ir a trabajar. Eso es a lo que ellos no van a trabajar. Entiendo eso, pero no es no ir a trabajar. Pueden estar acá tras bambalinas esperando a que se consiga el quórum y una vez que se consiga el quórum, bajar. Ellos van a los canales de televisión, ese es el trabajo de ellos. Ellos están en los chats comunicándose con los jueces y fiscales para ver cómo bloquean esto o para ver cómo hacen para restarle plata a las provincias, como hicieron con el tema de la coparticipación para la provincia, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri por decreto le duplicó los ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y después, ¿qué hace Alberto? También con un mismo decreto hace que eso se dejara sin efecto, y sin embargo esa justicia macrista es la que convalidó todo, y lo que es peor, entre ellos nomás dice, mándame esto, escribime lo otro, vamos a hacer de esta manera, no bajen, no den quórum, y listo, y se terminó. Esa es la verdadera situación, y que para ellos muchas veces es muy cómoda esta posición, porque tienen el poder mediático, el poder judicial, el poder económico con ellos, pero lo que nunca pueden tener es el afecto, el acompañamiento de la gente, porque la gente no es tonta, y por eso es lo que muchas veces se rebelan y tratan de que a partir de operaciones como están acostumbrados a hacer, tratar de acallar a quienes no pensamos de la misma forma o que queremos una Argentina totalmente diferente. No hay que olvidarse que estuvieron 4 años del gobierno, tuvieron todo, y la gente fue la que le mandó a la casa. Y la gente le mandó a la casa porque mintieron, porque siguen mintiendo y porque es una forma que ellos tienen de entender la política. Y si Alberto Fernández no es reelecto presidente, ¿qué tenemos que interpretar? Ya perdió las elecciones del medio turno. Bueno, pero no fue candidato, esa se la concedemos. ¿Qué lectura hacemos si pierde Alberto Fernández? Si vamos al tema electoral, yo la verdad que soy de los que creen que nosotros vamos a ser muy competitivos. Sé que tenemos que arreglar situaciones que son complejas, pero sé también que tenemos dirigentes de una enorme valía que están dispuestos a dar la batalla contra todos las fuerzas que se puedan oponer, porque en definitiva venimos de un movimiento nacional y popular que se ha caracterizado justamente por dar las luchas en los momentos cruciales de la República, y que nunca le importó tener, a ver cómo decirle, siempre llevó el debate, siempre fue a la lucha, siempre compitió. Nos proscribieron, nos encarcelaron, nos torturaron, generaron miles de desaparecidos, y acá estamos vivos y estamos luchando por una Argentina que espero sea mejor. Lo que pasa que me parece que hay una sociedad, diputado, donde si hubiese un 80% que piensa como usted y un 20% distinto, bueno, si fuese al revés también, pero es una sociedad muy pareja. Uno ve los resultados del 2015, del 2019, entonces me parece que habría que buscar en la dirigencia algún punto de acuerdo, porque si el oficialismo dice nosotros somos buenos y ellos son horribles, y cuando cambia los otros dicen nosotros somos buenos y la oposición es horrible, la verdad que el escenario que se plantea es un escenario muy trabado, no sale nada. Me parece que debería haber una búsqueda de mayores consensos por parte del oficialismo. Y el que está enfrente es lo que hay. Puede ser que no me guste, pero es el opositor que tengo. Con ese opositor, sin decirle que es el peor de todos, yo debería buscar algún punto de acuerdo y empujar alguna ley. Por eso le pregunto, perdóneme, junto con el tema del juicio político hay 3 o 4 cuestiones que son moratoria, blanqueo, universidades. Digo, ¿qué van a hacer ustedes con esos temas? Con moratoria, ¿van a tratar de hablar con los otros bloques? ¿Van a tratar de establecer algún puente conjuntos por el cambio? ¿Qué van a hacer? Sin duda hay que hablar con los otros bloques, al menos aquellos que puedan acompañarnos a garantizar el quórum, que tampoco es una tarea sencilla. En la última sesión habíamos alcanzado el quórum y después terminaron retirándose. Ellos tienen una posición ahí en el sentido de que no quieren quedar prisioneros de que están de un lado o de otro. Es atendible su postura, aunque uno no la comparta, pero sin duda que habremos de buscar el consenso para esas iniciativas, y para eso tenemos que lograr el quórum necesario. Bueno, yo espero que podamos lograrlo, a sabiendas de que Juntos por el Cambio ya anticipó que no va a acompañar y no va a votar y no va a hacer nada que tenga que ver hasta que se deje de tratar el tema del juicio político a la Corte. Es una barbaridad de una fuerza política que quiera conducir el país se niegue a tratar temas trascendentes para el país con el único propósito de darle blindaje
a una corte que no tiene prestigio, que es vergonzante y que la verdad que los argentinos no nos merecemos ese tipo de situaciones. Pregunte, señor. Sí, no, diputado, bueno, a propósito de esto que usted plantea, de este bloqueo de Juntos por el Cambio a el Congreso Nacional, ¿está preocupado por el hecho de que siga sin resolverse la moratoria previsional? Sigue pasando el tiempo, bueno, hubo la oportunidad de que pueda debatirse y aprobarse a fines del año pasado, bueno, en esas sesiones que quedaron truncadas, ahora en sesiones extraordinarias por esta decisión que tomó Juntos por el Cambio de no acompañar ningún tipo de debate en la medida en que se sostenga el juicio político de la Corte. Bueno, tampoco da la impresión de que van a acompañar esto. Entonces, en ese sentido, lo que cabe esperar es que siga posponiéndose esta resolución de la moratoria para que miles de personas que no cuentan con la cantidad de aportes para el sistema previsional puedan jubilarse y obtener los derechos que tienen los demás. Y ahí está lo que yo les decía. Ellos privilegian blindar a la Corte, privilegian trabajar en función de los intereses para las minorías en detrimento de las grandes mayorías. A ellos no les interesa la moratoria previsional, a ellos no les interesa que la gente pueda tener una vida digna. Cuando me refiero a la gente, me refiero a la gente de bajos recursos, la clase media, los trabajadores. Si por ello fuera, seguramente eliminarían las jubilaciones. Si por ello fuera, vendrían con las reformas laborales, seguirían generando lo que generaron cuando fueron gobierno, porque es el estilo, ellos defienden ese sector. Y cuando se habla de esta famosa grieta, yo la verdad que siempre digo que para mí existió siempre, desde que nosotros nacimos como nación, y es una cuestión que se da a nivel mundial. Si un 50% por un lado y 50% por otro lado, y eso tiene que ver con la inequidad en la distribución de la riqueza. Cada vez son más los que concentran más riqueza y cada vez son más los que van quedando fuera del sistema. Y se debaten siempre dos fuerzas que hoy se conoce ya, la izquierda o la derecha, o los populistas como nos llaman a nosotros, y la derecha como se le llama a ellos, y cada sector defiende a su electorado, y la verdad que eso es parte de la democracia. Uno quisiera que la cuestión fuera mucho más consensuada, que fuese más acordada, pero bueno, somos seres humanos, como tales somos falibles y sin duda tenemos nuestras fuerzas políticas a las que representamos y a las que nos debemos, y creo que en el caso nuestro vinimos para hacer lo que tratemos de representar a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes, a las pymes, a los trabajadores, a los desocupados. Y yo la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a ese espacio político. Yo sentiría vergüenza estar defendiendo a personajes como Rosati, como cada uno de los integrantes de esta corte lamentable. Sentiría vergüenza de estar apareciendo en esos chats de los tipos estos que se van al lago escondido, arreglan, reparten lo que tienen que repartir. Bueno, allá ellos con su conciencia. Yo la verdad que estoy de este lado y esa es mi lucha, y estoy orgulloso de pertenecer a esta fuerza política que con errores y aciertos, con dificultades internas sin duda, el país está funcionando. ¿Cuáles son los índices de pobreza en el Chaco? ¿Cómo? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el Chaco? Me sale 48%. ¿Es ese? Perdón, no. ¿48% no. ¿Puede ser? No. ¿Cuánto es? No tengo las cifras exactas acá, pero no, estamos mucho menos. A mí buscando me dice que bajó del 51 al 48 en la última medición. No, estamos un poco menos sin duda, y debiéramos estar mucho menos sin duda si es que hubiésemos
tenido la posibilidad de que el proceso de 2015-2019 nos haya interrumpido. Nosotros tuvimos un periodo de crecimiento muy importante en la provincia del 2007 hasta el 2015, que fue los 2 años de Capitanich, y los 4 años de Pepo nos estancamos, nos vinimos para atrás y ahora estamos recuperando esos números que hemos perdido en todos los aspectos. Nosotros en 4 años perdimos muchísimo, nos sacaron el Fondo Sojero, nos sacaron las obras públicas, nos hicieron que tomáramos deuda en dólares, nos daban pesos y nosotros teníamos que firmar en dólares, así que esa fue la situación, no solamente de Chaco, sino de gran parte del país. La concentración económica durante esos 4 años fue enorme y sin duda el Chaco no ha sido la excepción. Diputado, lo llevo a un terreno más ameno y apelo a su condición de chaqueño, ¿no? Para preguntarle sobre uno de los proyectos que se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, que es la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, ¿no? Que es son humedales que protegen 3.000 hectáreas de diversidad de flora y fauna autóctona. Quería saber, cuál es su expectativa con ese proyecto, que ya tengo entendido que ya tiene media sanción del Senado y está acá a la espera de que se resuelva en la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad que tiene un compromiso personal muy, muy grande en lo personal, porque soy vecino de la comunidad de La Leonesa, donde esta iniciativa fue impulsada por su intendente José Carvajal y en la legislatura provincial por la diputada Lela Insaurralde, así que el compromiso nuestro es de hacer todo lo necesario para que pueda convertirse en ley. Sabemos que estamos también dentro de todo este tipo de situaciones ahí paradas, pero hay que ser optimista y hay que pensar que este tipo de iniciativas, más allá de estos parates que hay, en algún momento se van a dar, en algún momento va a salir y vamos a seguir luchando por eso, ¿no es cierto? Será con este Congreso, será con el otro, pero en algún momento va a salir. Aparte, yo estoy sumamente, ustedes se van a reír, pero yo estoy convencido, nosotros vamos a ganar las elecciones y estoy convencido que a partir de diciembre de este año la situación va a ser mucho mejor que la que hemos vivido en todo este periodo. Perdóneme, ¿por qué dice diciembre usted? ¿Diciembre el mes que pasó? No, diciembre del 2010 cuando cambiamos de presidente. ¿Diciembre del 2010? 23. Perdón, de este año, perdón, el 10 de diciembre de este año, claro. Ya estamos en el año 2023. ¿Usted cree que la situación va a ser mejor a partir de diciembre del 2023? Sin duda, y vamos a seguir, y creo que vamos a seguir siendo gobierno nosotros. ¿Y con cualquiera de los candidatos de los cuales se está hablando o usted tiene su preferencia? Yo tengo mi preferencia, pero sé que mi candidato no hoy por hoy está muy, no está en los top 5, pero que sin duda es uno de los hombres más importantes que tiene la política argentina, que se llama Jorge Milton Capitanich. Yo estoy convencido que va a tener su oportunidad presidencial. Siempre le digo, yo pensé que este hubiese sido su tiempo, pero hoy pareciera ser que la cosa pasa por otros lados, pero eso no significa que nosotros no planteemos y no fortalezcamos la figura de nuestro gobernador, que justamente en estos temas ha sido uno de los más vehemente en su planteo, incluso lo ha dicho claramente que debiera sacarse un decreto de necesidad de urgencia para que pongamos en práctica el Consejo de la Magistratura, que se amplíe y que se tomen las decisiones que cuando por ahí se lo ataca a Capitanich, se lo ataca porque se supone que no es democrático. Capitanich es un hombre que siempre, absolutamente siempre, ha actuado conforme a lo que marcan las leyes, a lo que marca la Constitución. Nunca uno va a escuchar una expresión de Capitanich que no esté sustentado en cuestiones que estén dentro de los reglamentos, dentro de las leyes o dentro de la Constitución. Pero los decretos de necesidad de urgencia hay un terremoto, una guerra, no sería. Pero están dentro del marco de las facultades que tiene el presidente de la Nación.
Diputado, ¿y los proyectos estos, por ejemplo, que se plantea hidrógeno verde para desarrollar ese tipo de energías alternativas, cómo los ve? Los veo difícil porque si no salimos no salimos de este pantano, hay cuestiones que directamente no. Bueno, sí, sería brutal. Pero ¿no hubiese sido más productivo dejar para más adelante el juicio político, hacer un temario más acotado, poner los 4 o 5 temas más urgentes como la moratoria y dejar para más adelante el juicio político para no dejar a 800.000 personas sin poder jubilarse, por ejemplo? También ahí está el remedio del decreto de necesidad de urgencia. Seguramente el presidente en algún momento va a tener que tomar esa herramienta y esos 800.000 personas tendrán que entrar dentro de ese Entonces cerremos esquema. el Congreso y gobernamos por decreto. Y no hay que gobernar por decreto, pero también hay una cuestión que la ley, el legislador, los que hicieron la Constitución fueron sabios. Nosotros tenemos claramente delimitado cuáles son las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Y cada uno de los poderes del Estado tiene a su alcance la herramienta que le permite actuar, que le permite accionar. Imagínate, volvamos a lo siguiente. Designaron por decreto 2 miembros de la Corte. Sí, está bien, pero 2 miembros de la Corte. Pero eso fue perdóneme. Pero fue un enorme error y todavía lo está pagando, pero esa es la mitad de la verdad, porque después tuvo que dar marcha atrás Pepín Rodríguez Simón y Mauricio Macri, el ministro de Justicia, y tuvieron que enviar el pliego, y el pliego fue votado como el del resto de los integrantes de la Corte. Fue un atrevimiento, pero repito, después pasó por el Senado. Se acaba de terminar, me lo estaba diciendo mi productora, se va a terminar el coaxil. Pero bueno, nada, hablamos mucho, inextenso, sí. Tenía razón ella. Pero tenía razón nuestra productora y el tema era el final ya con un hombre que, si no les quedó claro, es hombre del Frente de Todos y responde a Jorge Capitanich. Sí quedaban dudas. Sí. Pero bueno, no, ahí estamos. El diputado Leiva. Y mientras tanto, cuando faltan 17 minutos para las 5 de la tarde, 17 para las 17, ahí está ella, está Leiva entonces. Bueno, ¿viste? Ahí está. Bueno, Leiva, así nos quedamos con el diálogo interruptus. Diputado, ¿está? Sí, estoy. Ahí está. Bueno, y lo que pasa es que acá no alcanza la plata y no pagamos, no pudimos pagar el coaxil. Bueno, ahí está. Se terminó el tiempo gratuito, me apareció. Me pareció se terminó el tiempo gratuito. No, estábamos hablando del nombramiento en la Corte, sí. Que nada, es así. Se intentó por decreto, pero después fue por el camino que correspondía, nada más, diputado. Es así. No, pero no es nada más. Porque si estos 2 hombres hubiesen tenido una pizca de vergüenza, nunca debieron haber aceptado, porque se supone que se van a cumplir la máxima responsabilidad a donde tiene que recurrir el ciudadano en la búsqueda de justicia. Como 2 hombres que se supone que van a estar en el máximo tribunal nunca debieron haber aceptado ni siquiera que su nombre esté mencionado en esa situación. Y acá voy a lo que me preguntaba respecto de la moratoria jubilatoria. Diga. Sí, Macri designó por decreto, que después se corrigió, ¿cuál es el impedimento que Alberto tome la decisión para beneficiar a 800.000 personas? Esto, lo que hizo Macri era para blindar a su espacio político. Lo que Alberto haría con esto de la moratoria sería llevar justicia verdaderamente a sectores que están esperando y que no pueden acceder a ese beneficio porque los dirigentes políticos que los representamos no somos capaces de sentarnos a sancionar las leyes que el pueblo está esperando de nosotros. Entonces, esa es la diferencia cuando yo digo la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Este decreto sí es de necesidad y urgencia. El de Macri no tenía necesidad ni tenía urgencia. La única necesidad que tenía era cumplir con el Grupo Clarín.
Ahí estamos. Tenemos que terminar, porque si no se nos termina el tiempo también de comunicación. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Viene el 2 de febrero entonces, para acá, para Buenos Aires. Sí. Sí, creo que antes voy a andar por otros temas, pero el 2 de febrero, sin duda, por lo menos esa es la hoja de ruta inicial que tenemos. A ver, perdóneme una cuestión que me dicen. Hay una cuestión que es el monotributo tecnológico, que es para la gente que trabaja para el exterior. Ese proyecto, no sé si está en alguna comisión cercana, ¿puede salir? ¿Qué le parece a usted? No, no quiero hablar sobre un tema que no conozco. Está muy bien. Estamos. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Y bueno, nos reencontramos cuando viene a la ciudad de Buenos Aires. Chau. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Muy bien. Vamos con ella, con Débora de Urrieta, por favor. ¿Qué dice, Débora? Me dio risa que dijiste se terminó el coaxil. Bueno. Sí. Dale. Bueno, vamos con uno de los proyectos de ley que estuvo incluido en el temario para tratar en sesiones extraordinarias, que tiene que ver con la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, una iniciativa que viene pululando acá en el Congreso desde las sesiones extraordinarias del año pasado. Claro, eso te iba a preguntar, ¿es un déjà vu mío o sí, ya había estado en la convocatoria? No, es un déjà vu real, exactamente. Estuvo en la convocatoria, siempre recuerdo lo mismo. Este proyecto de ley lo presentó el ahora ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuando fue el primer encuentro cara a cara de Cristina Alberto Fernández después de la carta bomba que escribió Cristina tras la derrota en las PASO. Exactamente. Y cuando volvía Julián, que había sido ministro de Cristina, presidente de la Cámara, se suponía que era prenda de acercamiento, comenzaba otra etapa. Exacto. Este proyecto que la oposición iba a acompañar. Era un vínculo con algún sector del campo que no era la mesa de enlace. Exactamente. Esa era la idea. De hecho, era un proyecto que en su momento había trabajado Julián Domínguez durante. Que la Cámara aceitera sigue insistiendo en que tiene que salir por estas Pero horas. bueno, de hecho, lo que se llegó a un acercamiento con Juntos por el Cambio, se le hicieron cambios, las firmas para el dictamen estarían. Pero bueno, tenemos todo paralizado, así que vamos a ver cuándo avanza esta iniciativa que está para dictaminarse, que tiene como objetivo intensificar el desarrollo de la cadena agroindustrial a partir de nuevas inversiones. Justamente busca atraer divisas para el sector. ¿Qué busca? El objetivo que se plantearon cuando se diseñó el proyecto es incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, retomando el objetivo de alcanzar los 100.000 millones de dólares en exportaciones al año 2030. Igual como se va corriendo la sanción de la ley, ya deberíamos hablar del 2031, ¿no? Y la creación de nada menos de 700.000 puestos de trabajos directos e indirectos. Números muy optimistas. Muy ambicioso el proyecto de ley, pero bueno, son los números que proyectaban los autores de esta iniciativa. Pasamos a la siguiente plaquita. Y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosa y legumbres en el año 2030. Insisto, como se va posponiendo la sanción de la ley, también deberíamos ir cambiando las metas, pero bueno, el proyecto original hablaba de esos años. ¿Cómo se alcanzarían esos objetivos? Promoviendo nuevas inversiones con agregado de valor en origen. Yo me acuerdo cuando llegó Macri y hablaba de Argentina, ser el supermercado del mundo. Y yo lo que me acuerdo acá, Débora, es que esto lo hemos hablado con la gente de la Comisión de Agricultura, con Burjaile, con otros productores, porque hay mucho productor rural entre los diputados de Juntos por el Cambio, y ellos dicen, bueno, pero a nosotros, ellos se asumen como representantes del productor, del que tiene 100, 200, 1000 hectáreas. ¿A nosotros qué nos dan? Este proyecto no nos da nada. Lo que queremos es impulsarlo, pero que me bajen retenciones. Parecía ser el gran reclamo de un momento. Después eso fue morigerándose. Pero era ¿qué me toca a mí como productor? Era uno de los principales reclamos. De hecho, Juntos por el Cambio siempre vas a tener gente que te va a pedir el tema de las retenciones. No nos olvidemos que durante el gobierno de Cambiemos se eliminaron, después volvieron. No es tan sencillo como se lo plantea cuando uno es opositor, pero finalmente se había logrado acercar posiciones dejando de lado el tema de las retenciones. Yo no sé si acá el problema está más en el propio oficialismo, que obviamente con esta mirada que tiene sobre el campo nos retrotraemos a la 125 de allí hasta hoy. Pero lo que pasa es que en ese momento, o en su momento, Débora, era como elegir otro interlocutor que no tenías. Era
dejo de hablar con la mesa de enlace, que es la sociedad rural, con Inagro, CRA, y hablo con otro sector, que era un sector más vinculado al sector que ahora representa el jefe de asesores. Aracre, por ejemplo, que era ese sector. Era un cambio de paradigma. Sí. A ver. Pero dale. hay que ver si... ahí están de acuerdo todos. Exactamente, hay que ver si todos coinciden en que ese interlocutor, la verdad que uno imagina que si el oficialismo tiene voluntad de avanzar, ya se hubiese avanzado. No olvidemos que en el medio se metió la ley de humedales en totalmente una serie de comisiones que alcanzaba la de Agricultura que los preside gobernadores Burjaile. del peronismo puestos, sí. Pero ahí lo que se planteó desde el sector de Burjaile fue: hasta tanto no se avance con humedales, yo esto no digo, sáquenme de encima humedales y después yo retomo esto. Finalmente se dictaminó humedales y este tema no volvió a ponerse en agenda. Que, bueno, como te decía, busca promover nuevas inversiones y el objetivo obviamente es agregar valor y no solamente exportar granos, ¿no? Y para eso, ¿qué hace? Genera una serie de estímulos fiscales para fertilizar el suelo y consecuentemente mejorar los rendimientos y así obviamente aumentar los volúmenes de producción. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cuáles serían estos beneficios fiscales? Amortización acelerada para nuevas inversiones, menor tiempo de devolución del IVA en nuevas inversiones, impuesto a las ganancias para la hacienda. ¿Qué pasa? Se cambia el concepto de tenencia por realización para el cálculo, o sea, pagarías un poco menos de ganancias si sos productor agropecuario, para que de alguna manera te animes a seguir invirtiendo y aumentar así los volúmenes. Pasamos a la siguiente plaquita. A ver. ¿No pasamos o capaz ya no hay más? Acá. Ahí está. Acá. La armonización de débitos fiscales en actividades agroindustriales como IVA diferencial. También la promoción para prácticas de cuidado ambiental. Siempre vemos que los últimos proyectos de ley suelen tener una pata del cuidado del medio ambiente o ley de humedales, que ya era. Por lo menos la parte encima. Retórica la cumplimos. Por lo menos la parte retórica, el capitulito lo tenés. También el de género suele estar muy presente. Y del suelo del medio ambiente, un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos y también la promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal. Todas herramientas que obviamente buscan fomentar la inversión del sector. Y me estoy acordando de lo que se imaginaba que se podía facturar o producir. Falta el agregado siempre y cuando la sequía no te arruine los buenos deseos, ¿no? No nos olvidemos que la sequía del año, ya no me acuerdo si fue 2017, que a Mauricio Macri le complicó todo la segunda parte de su gobierno. Desde el oficialismo se siguen muy de cerca los índices vinculados con la sequía y demás porque temen que el principal generador de divisas en la Argentina, en un contexto donde tenemos pocos dólares, se vea afectado. Bueno, están pidiendo, el último diálogo fue con Massa. Massa dijo, esperemos a febrero y mientras tanto esperemos a ver si llueva. Llovió y algo un poquito, ha llovido. exactamente. Algo ha llovido. Algo ha llovido. Que ya obtuvieron el beneficio de un dólar diferencial para la liquidación de semillas. El dólar soja, cual, claro. Bueno, de hecho, cuando recién se empezaba a tratar este proyecto de ley, lo que me decían representantes del sector agropecuario era, hasta que no me... ¿cómo decís el tipo de cambio? Hasta que o me lo mejoren. O me sinceres el tipo de cambio. No me salía. Hasta que no me sinceres el tipo de cambio, sé todas las leyes que quieras, pero si vos comparás lo que le rinde al productor argentino respecto a los países limítrofes, siempre están en desventaja y tiene que ver. Por eso se apeló al dólar soja. En su momento aparecieron las retenciones, pero no había varios tipos de cambio. Era una retención sobre un dólar de 3.70. Hoy es un dólar de 186. No, pero que el dólar llegó a 600. El dólar soja 600, ahí la retención. Ahora tenés el dólar bajísimo y la sequía. Además, se te juntaron. Es uno de los sectores más pudientes y con mayor rentabilidad, aún con el dólar a 180 pesos. Y aún así, con el correr de los años, la matriz productiva en la Argentina no cambió porque sigue siendo. Pero digo que sigue siendo, todos dependemos de los dólares del campo. Totalmente. Digo, se concentrará la economía, lo que fuera, pero el país depende en buena medida de este sector. Se podría explotar otros sectores como el de economía del conocimiento, con proyectos como el de monotributo tech,
pero no. Sí. Sí, no, me parece no que se lo que pasa avanza. que, bueno, es como cuando hablamos del litio, es para después, como Bueno, hablamos un poco de vaca muerta. Pero empezar a pensar en efectivamente, otros sectores, lo cierto es que no se diversificar la matriz Exactamente. productiva. Ahora, Seguimos yo todos pendientes del campo, la lluvia, el dólar. Sí. Yo leo los principales lineamientos de este proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial y digo que el espíritu de este proyecto es bastante contradictorio con la ley de humedales que también Está Bueno, claro. proponen Bueno. Por supuesto. otros sectores del oficialismo. Pero claro. Más Por allá de que eso. pueda tener, no sé, uno de los elementos, promoción por para la práctica del supuesto. cuidado ambiental, parece ser medio un greenwashing. Era la gran como duda. para- Por eso Burjaile le dijo, primero resuelvan lo de humedad, porque si no, no Pero claro. son complementarios, son contradictorios, sí, Sí, totalmente. Bueno, es lo que siempre hablamos. Digo, vos tenés provincias como San Juan, que es prominería, Mendoza no, No. Chubut no. Es así, efectivamente. Exactamente, por eso se debería haber trabajado de manera conjunta, si no, ¿por qué vas a invertir si no sabes si mañana te dicen Claro. esto es humedal? No, acá no podés producir. Bueno, también esta plaquita ya la leímos. Sí, ya la leímos. última, Pasamos. estamos. Esta es la siguiente. Bueno, este proyecto de ley, entonces, como les comentaba, está casi listo para ser dictaminado. Tendría que tener una nueva reunión las comisiones para ultimar los últimos cambios y detalles, firmar el dictamen y llevarlo al recinto, pero en este contexto de juicio político mediante está todo bastante complicado. Débora de Urieta. Señorita, enseguida seguimos con ella, con el señor Adida. Estamos en el momento de la pausa. Faltan 4 para las 5. Esto es DTV, segunda edición, y ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Hola, ¿cómo va? Buen día. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. La ciudad de Buenos Aires, aun cuando no era ni siquiera una entidad autónoma, también recibía fondos del Estado Nacional, como reciben cualquier otro, porque finalmente los fondos no van en beneficio de los funcionarios. La plata no es para Horacio Rodríguez Larreta, la plata es para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen derecho, igual que el resto de los ciudadanos del país, a ser partícipes de la distribución de los fondos nacionales. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. ¡Vos llegaste! Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez
más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. (17:07) estamos con el señor Sebastián Adida, estamos con Débora de Urrieta y ahora Luciana Fernández hablando de juicio político que empieza el jueves. Fernández, así es. Bueno, muy buena jornada, muy buenas tardes, Pato, Débora, Seba, ¿cómo andan? Como bien lo decías, ya hay fecha, ya hay día para que arranque la comisión de juicio político. Va a ser este jueves a las 11 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Pero en este segmento vamos a hablar un poco de qué dice la Constitución Nacional respecto al juicio político y también los antecedentes que tenemos aquí en la República Argentina. Recordemos que el juicio político no es una herramienta muy utilizada, por más de que en los últimos 5 años hubieron 49 denuncias pedidos de juicio político y claramente que no prosperaron porque es la Cámara la que filtra si una denuncia es admisible o no. Pero vamos a ir viendo en unas placas qué dice la Constitución Nacional y luego los antecedentes que tenemos en la República Argentina. Y dice que el juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución Nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Gabinete Nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo de lo que es el Congreso de la Nación. Entonces, como vemos, lo que establece la Constitución Nacional es qué tipos de funcionarios son los que pueden ser destituidos de su cargo por el juicio político. El juicio político tiene dos objetos. Por un lado es la destitución y por otro lado la inhabilitación. Pero la responsabilidad penal corresponde a los estrados judiciales. Esa es la gran diferencia entre lo que establece el juicio político y un juicio común, podríamos decir, un juicio ordinario. Vemos un poco más de información. Esta es en la placa 2 tenemos el procedimiento establecido constitucionalmente. ¿Cómo se va a llevar a cabo este juicio político? Dice que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación. Recordemos que en la justicia ordinaria la acusación es la que realiza el fiscal. Entonces acá la Cámara de Diputados vendría a actuar como un fiscal en la justicia ordinaria. Entonces es la que ejerce la acusación, la Cámara de Diputados, con una mayoría de 2/3 de los presentes ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por diputados. Es decir, si lo comparamos con la justicia ordinaria, con la justicia común, podríamos ver entonces que la Cámara de Diputados es la que hace la acusación, como si fuese un fiscal, y quien juzga vendría a ser el Senado, que vendría a ocupar el rol que utiliza el juez en la justicia, ¿no? Y dice que, antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos otra placa
que habla específicamente de lo que es el manejo de la Comisión de Juicio Político. Dice que en la comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Como dijimos, en los últimos 5 años tenemos 49 antecedentes de pedidos de juicio político. Pero esto lo que hace la Cámara es ver qué denuncias son admisibles y cuáles no. Esto en la justicia ordinaria también sucede. Hay ciertos delitos que quizá por su poca relevancia que tienen, muchas veces la justicia no los termina admitiendo. Por ejemplo, no vas a iniciar un proceso judicial, un proceso penal por una persona que denuncia que le robaron 10 pesos, por decírtelo de una manera. Bueno, ahí también en la justicia ordinaria se da el tema de la admisibilidad o no de ciertas denuncias. Lo mismo sucede en el juicio político. Y dice que recién cuando se considera admisible la denuncia, esa comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado, que en este caso contra quienes se va a realizar ese juicio político tiene que ver con los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos una última placa que habla del tema de lo que es el tratamiento de la comisión. Dice que, concluida la investigación, la comisión debe emitir un dictamen con la mitad más 1 de los miembros presentes para que se desestime o se inicie juicio político en la Cámara de Diputados. Recordemos que Esto es la Comisión de Juicio Político. Exactamente. Que hoy tiene 31 integrantes. Exacto. 16 oficialistas y 15 opositores. Exactamente, es así. Entonces, tiene que lograr justamente la votación de la mayoría de esa comisión para que eso proceda, ¿no? Para que pueda llegar al recinto y para que pueda ser analizado dentro de una sesión por los propios diputados. Vamos a ver, tenemos la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, quien habló sobre este tema y vamos a ver qué dice. A ver. Bueno, en primer lugar, el tema del juicio político es una figura incluida en la Constitución Nacional. Así que la presentación de un juicio político tiene que ver con respetar la Constitución. De hecho, el año pasado se presentaron 17 pedidos de juicio político, todos por parte de la oposición. Acá tengo un listado, me tomé el trabajo de verlo. Y bueno, tenemos juicios políticos presentados, 8 contra el presidente de la Nación, otro contra la vicepresidenta. Tengo juicios políticos que presentó Juntos por el Cambio en contra del ministro Martín Soria, en contra del ministro Aníbal Fernández, 3, contra Santiago Cafiero, 2, contra el ministro Guado de Pedro y la ex ministra Gómez Alcorta, otro más. Y la oposición de Juntos por el Cambio presentó en mes de mayo el juicio político al ministro de la Corte, Lorenzetti. Así que claramente es una facultad que asigna la Constitución a la revisión de la conducta de los funcionarios públicos de la más alta investidura, sea presidente, vice, subministros, ministro de la Corte Suprema. Así que en ese contexto, el presidente de la Nación y algunos gobernadores han planteado el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. El tema fue entregado al presidente de nuestro bloque y la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Creo que finalmente la presentación formal la va a hacer un grupo de diputados, que calculo que en el curso de esta semana se va a presentar ante el Congreso de la Nación. Hay antecedentes, si ustedes quieren verlos, los tengo acá. Trabajando en enero, este es el juicio político presentado en 1947 a la Corte Suprema de Justicia. Este es el juicio político presentado en 2003 a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, son trámites que se presentan. Por supuesto, la instancia del Congreso tiene distintas etapas que, si quieren, las analizamos.
Muy claro el diputado nacional Marcelo Casareto, haciendo hincapié en que el tema del juicio político es una facultad establecida constitucionalmente, más precisamente en el artículo 60 de la Constitución Nacional. También hizo un repaso el diputado nacional respecto a los antecedentes, y esto nos lleva a hablar a las siguientes placas, los antecedentes que hubo aquí en la República Argentina de los últimos juicios políticos a los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dice que Moliné O'Connor fue destituido en diciembre del 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de 2/3 de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, porque recordemos que el objeto del juicio político tiene dos puntos. Por un lado, lograr la destitución y también o la inhabilitación de cargos públicos. Había en ese momento un pedido de juicio político, esto recordamos que era en mayo del 2003, había asumido Néstor Kirchner, que plantea el juicio político a varios miembros de la Corte. Lo que acontece es que por lo menos 2, Nazareno, que era el presidente, y López, que era otro integrante, renuncian antes y no aceptan la posibilidad del juicio político. Sí sostienen el juicio político, dicen, voy a ver cómo termina esto, tanto Moliné O'Connor como Antonio Bogiano. Ellos llegan hasta el final de esa etapa, estamos hablando de mayo, había empezado Kirchner, esto es diciembre, final de ese 2003. Exactamente, son los últimos 2 antecedentes que tenemos aquí en lo que es la República Argentina. Y dice que Antonio Moliné O'Connor fue un abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, cargo del que fue destituido por la Cámara de Senadores en 2003 por mal desempeño de su cargo. Y en la última placa tenemos el caso de Bogiano. Perdóname, y además el dato fundamental es que Antonio Moliné O'Connor era el cuñado de Hugo Anzorregui, un histórico abogado del peronismo y además el hombre que había manejado lo que en ese momento era la AFI, los servicios de inteligencia, en los largos 10 años de la gestión de Menem. Su cuñado era Antonio Moliné O'Connor, un muy importante dirigente del tenis, además en ese momento. Muy interesante las acotaciones que realizás, Pato. Bueno, y el último caso, que podríamos decir que fue el último antecedente que tiene la República Argentina de destitución a través de un juicio político, se dio en el año 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Bogiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. El 11 de junio del año 1991, el presidente Carlos Saúl Menem nombró miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presidió desde el 23 de abril del año 1993 y fue destituido mediante juicio político el 28 de septiembre del año 2005. Entonces, como vemos, desde el año 2005 hasta el año 2023 no volvimos a tener antecedentes de juicio político aquí en la República Argentina. Veremos qué es lo que sucede, cómo prospera o no este pedido de juicio político. Lo cierto es que en los últimos 5 años hubieron 49 pedidos de juicio político y, como lo explicamos al principio, no todos proceden, porque primero lo que se hace se evalúa la admisibilidad o no de que proceda, si están las causas, si hay antecedentes y realmente pruebas para poder destituir a un miembro, no solamente un miembro de la Corte Suprema de Justicia, sino también, como decíamos, al presidente, vicepresidentes, ministros y demás. Pero bueno, para cerrar un poco el tema, vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés, que decía lo siguiente. Yo lo que tengo que decir es el porqué. Bueno, vamos. Y el porqué es... Nosotros hemos recibido un trabajo del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, con los gobernadores, ¿no? Con los gobernadores, y hemos tomado ese proyecto, ese pedido de juicio político, porque lo hicieron ellos, lo que en el Congreso, en el reglamento de la Cámara de Diputados es que lo tiene que levantar uno o varios diputados. Eso es lo que hemos hecho y le hemos agregado algunos otros temas. Pero lo primero es el tema de la coparticipación. La Corte la estamos acusando por mal desempeño, a los 4 ministros de la Corte, en el caso de la coparticipación, ¿no? Porque ha invadido cuestiones legislativas y cuestiones constitucionales. La asignación de recursos corresponde al Parlamento, no le corresponde a la Corte. Y aparte, sinceramente, la Constitución, que tiene 12.507 palabras, es muy clara, que establece que los gobernadores
son los agentes naturales del Poder Federal. Así los denomina la Constitución. Los gobernadores pidieron ser oídos como amicus curiae del tribunal en una cuestión que hace a los recursos. Van a venir los gobernadores. Claro que van a venir. Pero la Corte no solo no los escuchó, sino ni siquiera le contestó. De esta manera teníamos la palabra del diputado Eduardo Valdés haciendo referencia a los fundamentos de lo que es el pedido de juicio político. Entonces, como para resumir y para cerrar, este jueves arranca la comisión de juicio político. Veremos qué es lo que sucede, veremos cómo se va desempeñando, ¿no? Sí. Y para repasar también, recordemos que la Cámara de Diputados, según la Constitución Nacional, es la que tiene la facultad de acusar a aquellos miembros que están, hacia los cuales hay el pedido de juicio político, y es el Senado el encargado de justamente juzgar. Uno hace la tarea del fiscal, otro hace la tarea del juez, pero dentro de un ámbito político y parlamentario. Muchísimas gracias, Luciana. Hasta cualquier momento, muy claro todo, ¿eh? Y algo que venimos diciendo acá es una mirada subjetiva, como todas, pero me parece que sin las fotos del lago escondido y sin los chats, esto difícilmente hubiese prosperado y avanzado como está aconteciendo, que estamos a horas de la primera jornada de la Comisión de Juicio Político. Me parece que a partir de ahí el oficialismo entrevió una connivencia que se la sospechaba, pero no había pruebas. Aparecieron las fotos, aparecieron los chats, y me parece que el oficialismo se ha montado en esto, y yo creo que el principal saldo es que es una cuestión que a la oposición la incomoda discutir. Pero bueno, nada, opiniones muy subjetivas que habrá que ver cómo se empiezan a desarrollar y entrever a partir del próximo jueves. Vamos con Agustín Domingo, hombre de la provincia de Río Negro, ex ministro de Economía, un hombre muy importante en Provincias Unidas, trabajando al lado de Edi Giacomo, que sobre el tema juicio político dice lo siguiente. Nosotros, más allá de que no compartimos la necesidad de hacer un juicio político a la Corte, porque nos parece que no se puede juzgar a un poder del Estado por el contenido de su sentencia. De hecho, nosotros fuimos afectados por una sentencia que no compartíamos en el año 2019, cuando se le vedó la posibilidad a Alberto Bretilnec de ser candidato a gobernador, y no por eso iniciamos un juicio político. Más allá de eso, hay muchos otros temas que están incluidos en la convocatoria extraordinaria que entendemos que deben tratarse, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, y vamos a acompañar su tratamiento. Entendemos que tiene que darse una amplia discusión en el Congreso de la Nación. Es el ámbito natural en algo tan delicado como es modificar que uno de los poderes modifique otro de los poderes del Estado, como corresponde, como manda la Constitución. La discusión tiene que darse, y no puede haber una avanzada desde el Poder Ejecutivo sin dar la discusión previa en el Congreso. Bueno, ahí estamos, 17:22. Están contando, mientras vemos los tapes, Adida y de Urrieta cuentan cuestiones muy importantes, conocen detalles sobre este proceso de juicio político. Vamos, por favor, con la agenda de lo que viene en los próximos días. La tenemos enseguida en placa. Miércoles, pasado mañana, a las 11, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Sí, es una comisión que se acaba de incorporar. La acaban de agregar a la agenda. Claro, esto me cambia. Yo creí que arrancaba todo el jueves. La noticia es esa. Bueno, antes le preguntamos al diputado Leiva, que es el diputado de Chaco, a propósito de este proyecto de ley que es para la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en la provincia del Chaco, y no era demasiado optimista. Así que si nos está escuchando ahora el diputado Leiva, bueno, se va a llevar una alegría. Lo que pasa es que Leiva está como muy metido en el tema juicio político, ¿no? Pero bueno. Así que esto pasa pasado mañana, entonces. Y un dato es que esa comisión es la única que integra Máximo Kirchner. ¡Apa! ¿Irá o no irá? Bueno, claro, esto es medio ambiente, ¿no? Y medio ambiente era la que tenía que ver también con, en su momento, los humedales. Claro. Sí, es la comisión que lidera... Leonardo Grosso, exactamente. Sí, exactamente.
Así que, pero no olvidemos que el tema humedales no estuvo, no se incorporó subido en el temario de extraordinarias, como otras leyes polémicas, como la ley de alquileres, por ejemplo. Sí. Así que bueno, pero digo, es nada más que para el palmar, no hay otra cuestión, ¿no? En el tema de la comisión, la convocatoria. Exactamente, ese es el único tema. Bueno, ¿hay alguna otra placa? Ahí está, a ver, mira, el jueves a las 11, comisión de juicio político, sala 1, esta es la sala grande, ¿no? La de juicio político. ¿Sabes que nunca Me parece que sí. Pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era lo que recién estaba explicando Luciana. Sí, es una primera reunión como para pasar en limpio la modalidad de trabajo y la agenda que va a tener la comisión de acá en adelante, que va a culminar, bueno, va a culminar más adelante, pero por ejemplo el 9 de febrero se va a definir el sumario de la acusación. O sea, en realidad se va a definir si las denuncias presentadas son admisibles, o sea, se va a hacer una previa evaluación de la verosimilitud de las denuncias presentadas. Perdóname. Y ¿qué tiene que ver con esto, Sebastián? Lo que se indicaba también que muy posiblemente el jueves aparezca, no sé si la lista definitiva, pero por lo menos los primeros nombres de quienes van a ser convocados, ¿no? Donde había una enorme expectativa, básicamente por la presencia, la citación o no de el ex ministro de Seguridad, de Alessandro. Y también, más allá de lo que resolvió Ramos, que indicó que no se investigaba más la causa porque las pruebas eran ilegales, habrá que ver, como este es un juicio político, se lo termina citando o no a Silvio Robles. Es una posibilidad. Por lo que hasta donde sé yo, eso podría empezar a resolverse ya el mismo jueves. Sí. Reuniones de comisión que duran aproximadamente 2 horas, ¿no? 1 hora y media, más o menos. ¿Por qué esos ojos? ¿Me miras así? ¿Desde cuándo? Más o menos las comisiones de juicio político, las reuniones de comisión. Sí. ¿Qué te tomaste? Eso lo vamos a hacer todo el día. No, pero viste que no. Pero a ver, en tiempos normales, viste que cuando hay martes y miércoles a veces se les enciman reuniones. Lo natural es que sean 90 minutos de comisión, pero bueno, puede ser que estemos en verano. ¿Vos te acordás de las que eran las de presupuesto que estaban todo el día? Bueno, eso claro, vamos a tener. Y además, si vienen expositores, van a venir las agrupaciones de la primera derechos humanos. La primera va a ser que va a ser muy corta, muy sucinta, porque es solamente ponerse de acuerdo en la modalidad de trabajo y no mucho más. A partir de la segunda reunión, sí, ya empieza el desfile de los invitados. La segunda reunión, si no me equivoco, está prevista para la exposición de los autores de los 12 proyectos. Claro. Ahora, un tema para el oficialismo, que ninguno se resfríe, ¿no? Bueno, no, solo no se pueden resfriar para el día de la firma del decreto. Claro. Y siempre tenés la posibilidad de cambiar alguno por una nota, resolución. De hecho, ya lo hicieron con Vanessa Macetani. Sí, ella alegó, un asunto personal, pero uno sospecha de que pudo haber sido porque no está del todo convencida acerca de impulsar esta solicitud de juicio político con la Corte, y fue reemplazada por Ricardo Quintela, que responde Ricardo Herrera, que responde al gobernador, exactamente al revés, que responde al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ahí está Álvaro González, un hombre muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que empezó trabajando mucho políticamente en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Ahí Mario está Negri, que va a ser secretario de la Comisión de Juicio Político. Es una comisión interesante, porque la verdad que ahí está López, Juan Manuel López. Pesos pesados. Claro. Juan Manuel López es el vicepresidente de la comisión, va a tener un rol importante en lo que es la defensa probablemente de la Corte Suprema. Y como decía Sebas, la primera que medio nos anticipó Leiva antes, van a venir los autores de los 12 proyectos, que ahí tenemos 5 que son diputados y otros 7 que son de particulares. Entre ellos, por ejemplo, la senadora Juliana Di Tulio. Claro. Por eso digo que van a ser jornadas intensas. Y esa va a ser la del 2 de febrero. Y hay también alguna presentación de que no es diputada, de Elisa Carrió, me parece, ¿no? Bueno, también se incluyeron entre esas 12 las de la coalición cívica. Bueno, seguramente va a ser invitada, no sé si va a concurrir a la Cámara de Diputados para exponer en un proceso político, de juicio político que incomoda Juntos por el Cambio. Sí, claro. A ver, bueno, ahí está De Marchi también, un hombre que está armando un lío bárbaro en Mendoza, De Marchi. Ni te digo. Lo que quiere ser el candidato. Que vemos en pantalla es Álvaro González, efectivamente, Álvaro González. Allí está Carolina Gaileart. Bueno, esto repetimos, es el próximo jueves, pero arranca esto primero el miércoles. ¿Queda alguna otra placa? Bueno, no queda más nada. Esto entonces para el día miércoles y el día jueves, donde, el tema medio ambiente es para romper el hielo
y después todo lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, que ya adelanta de Urieta que van a ser citas prolongadas. Excepto la primera. Ahí no me traigas café, pero a las otras tráeme café porque van a ser... Si Juntos por el Cambio es coherente con lo que prometió, no va a ser parte de la Comisión de Recursos Naturales. Solamente van a dar quórum los legisladores del Frente de Todos y, bueno, de los diputados de las bancadas del medio. Sí, bueno, acá nos dijo a nosotros Giacomo que ellos, y recién lo decía también Domingo, ellos no comparten el tema juicio político, pero en el resto consideran, no sé si la palabra fue extorsión, pero pegaba en el palo, Giacomo diciendo que ellos los otros proyectos los quieren tratar. Claro, una cosa es no estar de acuerdo con un procedimiento de juicio político y otra cuestión es vaciar directamente las distintas comisiones que tienen por objeto tratar otros proyectos que tienen que ver con dar respuestas a la sociedad. Sí, yo creo la verdad que no hay buenos acá, o buenos y malos, blancos, sino creo que no es tan clara la división. Pero vos planteabas los años de lo que era el Frente para la Victoria, que parece que hace un siglo, y lo que era el gobierno de Cambiemos, y todo lo que decía ahora el diputado Leiva. Yo creo que, la verdad, nunca la oposición te ayuda, nunca te quiere, nunca te pone el hombro, salvo que vos estés en un muy buen momento como oficialismo, que tengas el 60, 70% de los votos, que la oposición vea que no hay destino para ser oposición y diga, me acerco al calor oficial. Si hay paridad, nunca te ayudan mucho, pero me parece que tampoco hay demasiada grandeza en los oficialismos de turno para decir lo que alguna vez hemos hablado. Che, convoquemos a una sesión ordinaria, vamos a juntarnos de verdad, a nosotros nos interesan 3 o 4 proyectos que son centrales, a ustedes les interesa otro, yo te doy lo que vos necesitás, pero dame lo que yo necesito, y nos juntamos civilizadamente en una sesión ordinaria, sacamos alguna ventaja a los dos. Pero eso no pasa. Es un escenario utópico en la medida en que el oficialismo sostiene la iniciativa de juicio político contra la Corte. Aún si existiera la iniciativa del oficialismo de decir, bueno, vamos a convocar una sesión ordinaria donde podamos... yo coincido, no, pero esto efectivamente es como vos decís, pero incluso yo planteo escenarios antes, claro. Yo lo planteaba antes, para diciembre, pero más lo que incluso hablaba Débora, no me acuerdo de una convocatoria amplia de lo que era Cambiemos para decirle una sesión ordinaria a Frente para la Victoria, muchachos, vamos a juntarnos, necesitamos esto, ¿qué querés? Digo hoy, ¿le daría el oficialismo boleta única a la oposición, por ejemplo? No lo veo, ¿me entendés? Boleta única en el Senado. Pero podés ser inteligente y listo. A Juntos por el Cambio ya sabes que año electoral, campaña, no te va a dar, no te va a ayudar. Pero tenés los bloques del medio, tenés a la izquierda, tenés al Interbloque Federal, tenés a Provincias Unidas, el MPN, digo... Podrías haber dejado para marzo el juicio político y decir, bueno, necesito agroindustria, necesito esto, ustedes que necesitan, haces un temario acotado, avanzas en extraordinarias y después pones el juicio político. El tema es que hay una cuestión de en marzo va a surgir otra cosa que también ese es el tema. Va a trabar el avance del juicio político. Bueno, pero entonces, hay una máxima ¿cuál es el timing? No se sabe. En el Congreso la máxima es la oposición se lleva los aplausos o los discursos, como le quieran decir, y el oficialismo las leyes. Acá el oficialismo no se está llevando ninguna ley. Entonces, ¿hasta qué punto quiere avanzar con las leyes? A mí me da a entender que no le interesa sacar ni la moratoria, ni la agroindustria, ni nada. Alguna vez lo dije acá, yo creo que este oficialismo está desacostumbrado, nunca le tocó esta experiencia. El peronismo estuvo muy cómodo con Menem, siempre con los números, muy cómodo con el kirchnerismo, salvo en algún momento puntual, acordate, donde era el grupo A, pero si no, siempre estaban cómodos. Uno recuerda... Y en el Senado ni hablar. Pero claro, y esto es muy, no saben cómo. Bueno, tampoco lo pudo manejar bien, salvo un breve tiempo, Cambiemos, acordate, donde además uno veía cosas que decían no se van a repetir, esto de que había problemas entre la Casa de Gobierno y el presidente de la Cámara de Diputados, la gestión de Cambiemos, que había choques, que vos decís, ¿cómo no se ponen de acuerdo? Bueno, después viste cosas parecidas en la gestión también de este gobierno, efectivamente. Vamos ahora con el diputado Stefani, hombre de Tierra del Fuego, del PRO, que decía lo siguiente, a ver. En este caso, en el juicio político no nos vamos a poner de acuerdo y me parece que siempre fue en la vida institucional del Congreso que las agendas de las sesiones son de acuerdo. Por eso hay labor parlamentaria y por eso hay siempre relación entre todos los bloques que participan del Congreso. Y yo creo que va a haber poca actividad en el Congreso
Ya hubo poca actividad el año pasado y me parece que el hecho de que haya varios diputados y que haya que estemos transcurriendo un año electoral va a hacer que el Congreso tenga menos actividad, seguramente. Puntualmente el tema lo desconozco, yo estoy de acuerdo con el proyecto, no sé por qué no se puede avanzar. O sea, a mí me pasa que en varias comisiones en las que integro, salvo muy poquitas, cuesta un montón reunir que la comisión se ponga a trabajar. Desconozco puntualmente cuál es el caso por el cual Industria no se llegó a reunir todavía para tratar ese problema de agroindustria, que como vos bien decís, es un tema que hay en principio un acuerdo para que salga. Hay mezclados dos temas, ¿no? La Argentina, para tener un sistema estable de jubilación, necesita 3 trabajadores por cada persona que está jubilada, y hoy tiene no llega a 1,5. Pero tiene el doble de trabajadores informales que formales, con lo cual el doble o un poco más. Con lo cual es un tema que se podría resolver ahí. Para ahí hay que modernizar la legislación laboral. Yo creo que la moratoria es un parche más al sistema. Lo que el sistema necesita es una reestructuración integral. Me parece que tiene que ver con muchos temas, con el índice de aportes, con el índice de aporte del trabajador y de la empresa que lo contrata y del Estado en otra parte. Me parece que tiene que ver con la edad jubilatoria. El sistema previsional se resuelve o incrementando la cantidad de gente que aporta, o sea, resolviendo la cuestión de la informalidad en la Argentina, la informalidad laboral, o aumentando la cantidad de años de la gente que se va a jubilar, o aumentando los aportes de la persona o de la empresa o del Estado en este caso. Pero digo, es una cuenta de un equilibrio muy finito que una moratoria lo único que hace es ponerle un valor más alto todavía. O sea, es un costo mayor para el sistema previsional. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado. Y una cuestión que estábamos acá dialogando mientras tanto sobre esto de dar quórum o no dar quórum y cuándo son estrategias y miradas distintas que tenés según seas oficialista u opositor. El problema es que uno podía entender cualquier tipo de estrategia. El problema son que los resultados que tenemos son malos. Claro. Ese es el tema. Uno podía entender, digo, en España y en Italia y en Francia hay mucha pelea política, pero la situación social de la gente es otra. Digo, nadie cobra menos de 1.500, 2.000 euros por mes, un trabajador formal. Acá el problema es que antes y después no hay acuerdos, no hay voluntad por negociar el tratamiento de las leyes, hay mucha postergación y hay una situación social y económica que la verdad que es como muy complicada. Ese es el tema. Bueno, pero cuando está bloqueado el Congreso Nacional por una decisión de una de las fuerzas políticas, el Estado tiene que seguir funcionando y el Poder Ejecutivo tiene que seguir dando respuesta a la sociedad. Por eso no me parece que gobernar con decretos, eso no significa gobernar por decreto, pero en determinadas coyunturas como la actual, de repente, no sé, que el Poder Ejecutivo pueda sacar un decreto de necesidad de urgencia para sacar la moratoria, me parece importante. No sé, yo lo que digo, ¿sabés qué pasa? Además que el tema de la paridad. Y todo indica que esto va a seguir igual en el 2023. Claro, me parece que habría que ser más creativo. Ese es el problema. Pero no este año, el que viene. Y el que viene también, ¿entendés? Sí. Digo, los otros días lo escuchaba yo a Ricardo López Murphy, que dice, tenemos que tener una victoria arrolladora. Claro, lo escuché. Pero digo, a ver, cuando el kirchnerismo tenía mucha supremacía de números, te decían que manejaba la Cámara como una escribanía. Te decían que estaban en contra de eso y que era bueno el equilibrio. Ahora te piden, razonablemente para gestionar, te piden una diferencia abrumadora, arrolladora. Eso no lo van a tener. Entonces, digo la verdad, estaría mal que sea el mundo del decretazo ahora y que sea el mundo del decreto a partir del 2023 si le toca ganar a otro. Claro. Entonces, sería, me parece, más viable alguna búsqueda de acuerdo. No, que yo digo que es muy difícil porque hay desacuerdos estructurales entre la dirigencia. No, siempre es muy mejor, difícil. por supuesto, propiciar acuerdos dentro del ámbito legislativo, que es el terreno de las conversaciones, el terreno más democrático, si se quiere. Pero cuando eso no sucede en una coyuntura particular, el gobierno puede echar mano a un recurso como puede ser un decreto de necesidad de urgencia para destrabar una situación como la moratoria que afecta
a miles de personas. Pero para mí es el propio oficialismo trabó eso. Hoy hablaba con un diputado de la oposición de No Juntos por el Cambio que me decía... Con lo de juicio político. El presidente Alberto Fernández empezó su campaña el 1 de enero cuando lanzó el juicio político. ¿Y a quién perjudica? Bueno, es ahora, pero en su momento cuando la moratoria... Pero ¿a quién perjudica? Que no haya Congreso, ¿qué leyes no salen? ¿Leyes que le importan a quién? A Sergio Massa, ministro de Economía, que eventualmente podría ser candidato a presidente. Entonces ahí también está la interna del oficialismo, que entre ellos mismos se van poniendo palos en la rueda, porque todos sabemos que si la economía repunta, Massa sería un candidato natural a ser presidente de la Argentina. Pero si el presidente de la Nación, en esa interna que tiene con el ministro de Economía, le bloquea los proyectos que necesita para reactivar la economía, nunca vamos a salir. Sí, es una opción interesantísima. Algún hombre del oficialismo o mujer te dice, mira, si no había juicio político como en diciembre, tampoco nos iban a dar apoyo para las otras leyes, pero... Contrafáctico. Es contrafáctico. Uno puede decir que el oficialismo metió la cola en introducir el juicio político ahora, pero ¿qué pasó el 1 de diciembre? Ese tema no estaba sobre la mesa y sin embargo también hubo un bloqueo. A ver, la hora, faltan 20 minutos para las 18. Sofía Reimúndez. ¿Dónde andamos, Sofía? Buenas tardes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para Seba y para Debbie en el piso. Estamos por finalizar esta nueva edición de Diputados TV, pero antes les queríamos comentar actividades que se siguen realizando dentro de nuestra casa parlamentaria, de nuestro Palacio Legislativo. Estamos en el anexo, pero lo que les vamos a contar tiene que ver con las visitas guiadas que se siguen desarrollando en el Palacio los días de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay 3 horarios para poder venir a visitar: a las 11, a las 13 y a las 15 horas. El horario de la visita guiada de las 13 es para todo público y también para aquellos extranjeros, porque es una visita guiada que también se da en inglés, así que están todos y todas invitados a venir a participar de estas visitas guiadas que, como les contaba, estamos en pleno enero, temporada de verano, pero en nuestro palacio se sigue trabajando y es una oportunidad excepcional para venir a conocer cuáles son las disposiciones del Poder Legislativo, ¿no? Dónde se cocinan nuestras leyes y dónde se fortalece también la democracia. La visita guiada tiene una duración aproximada de 60 minutos, de 1 hora, y bueno, se encarga de visitar los recintos más importantes del Congreso, como por ejemplo el recinto de la Cámara de Diputados, el recinto de la Cámara de Senadores, también el Salón de Conferencias Delia Parodi, el Salón Azul, en algunas ocasiones, si está disponible, el Salón Rosado o el Salón Eva Perón. Esto depende de la disponibilidad que se tenga dentro de la Cámara, porque sabemos que hay actividades parlamentarias que se realizan a diario, y para venir hay que presentarse 15 minutos antes en Avenida Rivadavia 1864 con DNI en mano para poder, bueno, contar con el cupo necesario, ¿no?, para asistir a la visita guiada. Tienen que ser presentados 15 minutos antes aproximadamente todas las personas que quieran ingresar, y para grupos de instituciones educativas o algunas colonias que sean más de 10 personas tienen que ingresar a www.hcdn.gov.ar, van a la sección de Cultura Diputados y allí completan un formulario con todos los nombres y los datos de las personas que van a asistir a vivenciar y presenciar esta visita guiada. Como les contaba, también es una actividad que se puede venir a ver y a participar de forma presencial, pero también se puede hacer de manera virtual, y esto es lo más rico, lo más interesante que propone la Dirección de Cultura, porque todos aquellos que se encuentren en las provincias o que se encuentren lejos de la capital federal pueden ingresar a la página web y hacer una visita virtual de 360 grados, visitando desde la plaza hasta la cúpula del Palacio. Es realmente un material... ¿Qué? Que envía... Bueno, hola, Sofía, te estamos escuchando con atención, pero hay una breve interrupción. Ahí estamos mirando la página de visitas del Congreso de la Nación en fotos, imágenes tomadas en el momento del atardecer. Así que bueno, ahí estamos. Sí. Sofía, te escucho, Sofía, dale. Bueno, sí.
les sigo contando. Tienen la solapa de visitas en 360 grados. Allí pueden visitar en primera persona y de manera virtual todas las instalaciones de nuestro Congreso. Y también en otra de las solapas tienen la galería de fotos y las visitas, pero de manera virtual, con explicaciones tanto de la arquitectura de nuestro palacio como de la historia, que es lo más rico, y son videos de aproximadamente entre 4 y 6 minutos que explican la historia y lo que hay detrás de cada uno de los monumentos, de las estatuas, de los salones, por qué tienen los diferentes nombres. Y hay un video de 12 minutos aproximadamente en lengua de señas para todas aquellas personas que tengan esta discapacidad. Es realmente un material muy lindo para ver, es interactivo y para enseñar también a los más chiquitos, a los más pequeños en estas vacaciones de verano. Estuvimos hablando con una de las trabajadoras del Departamento de Visitas Guiadas de la HCDN, Verónica Arzúa, y nos estuvo comentando cómo vive ella en primera persona las visitas guiadas y cuáles son las principales consultas que le realiza la gente cuando viene a nuestro palacio. Así que si les parece, compartimos la nota. Estamos con la que tiene todo el conocimiento y todo el saber y la que lleva adelante las visitas guiadas de la Cámara de Diputados, con Verónica Arzúa, que es trabajadora del Departamento de Visitas Guiadas de la HCDN y es la que se encarga de llevar adelante las visitas guiadas en castellano y también en español, algunas que se realizan por la tarde. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por esta entrevista. Hola, buenas tardes. En inglés, perdón. Sí, exactamente. Vamos a seguir haciendo las visitas, los recorridos guiados al Palacio del Congreso en el mes de enero, así como estuvimos haciendo durante todo este año. Y las damos en español y también tenemos horarios en inglés para el público extranjero. Hola Verónica, ¿cómo estás? Si quieren les comento los horarios. Hola Amanda, ¿cómo estás? Un gustazo encontrarte acá en el móvil. Sí, ahora contanos un poquito los horarios. Sofi nos había contado, pero te quería preguntar primero si hay alguna cosa en particular que siempre te pregunten, que vos digas, me van a preguntar esto sobre el Congreso, sobre el recinto, sobre algún lugar. Bueno, nos preguntan de todo en realidad. En este momento nos encontramos en el Salón de los Pasos Perdidos y una pregunta muy frecuente precisamente de la sala es ¿a qué se debe el nombre? Claro, ¿no? Sí. Que muchos conocen el salón y es un salón muy nombrado precisamente en los medios, pero bueno, también quieren saber el porqué de su nombre. Acá nuestro compañero Martín Di Natale nos contó dos historias respecto al salón, a ver si coincide. Estamos en lo cierto, ¿eh? Contanos por qué le dicen así, a ver si hacemos... A ver si coincidimos con las historias. Las versiones, ¿viste? En realidad es un nombre genérico. Sí, igual entendemos que existen varias versiones. Pero bueno, es un nombre genérico. El Salón de los Pasos Perdidos lo podemos escuchar en distintas instituciones a nivel internacional. Y es una forma de mencionar antesalas de un gran jurado. En nuestro edificio, precisamente el Salón de los Pasos Perdidos preside al recinto de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja de nuestro Congreso. Y bueno, ustedes sabrán que es un salón de gran convocatoria durante las reuniones y en esos largos debates de mucha espera, de gente inquieta que transita la sala y periodistas, asesores, los mismos legisladores, así que de ahí su nombre de Pasos Perdidos. Coincide con la versión. Muy bien, Vero, muy bien, Martín. Bien. Menos mal, porque esto no estaba chequeado. Bueno, perfecto, Sofía, ahí estamos. Se te ve ahí con poca gente, clásico del mes de enero, me parece, Sofi, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como saben, obviamente la cantidad de personas que están circulando en la Cámara y en el anexo merma un poco en enero y en febrero, pero obviamente las actividades abiertas a todo el público y gratuitas fundamentalmente es lo más importante, siguen estando vigentes y como les contaba al comienzo de la nota, es una actividad obligada si vienen a Ciudad de Buenos Aires y no son de acá o quizás viven un poco lejos para poder realizar, porque no solo es lindo de apreciar cada uno de los salones a nivel arquitectónico, sino también por la historia, porque tanto Verónica como el resto de las trabajadoras del Departamento de Visitas Guiadas realizan un exhaustivo
recorrido de todo lo que fue la historia argentina y cómo cada uno de los salones tiene su nombre, por qué cada uno de los cuadros se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos o por qué los recintos son tan diferentes, ¿no? En la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, cómo funciona el poder legislativo, cómo es el trabajo entre las dos cámaras, qué representa cada una de las cámaras y, bueno, es muy didáctico. Todos los niños, niñas y adolescentes que vienen a presenciar estas visitas guiadas quedan encantados con la explicación de cada una de las guías que se encargan de recorrer y llevarlos a recorrer estas instalaciones. Así que si vienen en familia o quizás algún grupo de amigos y quieren conocer más sobre cómo es el funcionamiento, no solo del poder legislativo, sino de cómo se refuerza la democracia y se conquistan más derechos en toda la Argentina, es una visita obligada y no se van a arrepentir de venir a visitar los espacios y el palacio principalmente del Congreso, porque es bellísimo, pero también se van a llevar un pedacito de historia. Así que reiteramos, se pueden inscribir si son más de 10 personas en www.hcdn.gov.ar, van a la sección de Cultura, allí completan los formularios y si no, se acercan a Rivadavia 1864 con DNI en mano, cumpliendo con los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de todos, tapabocas en algunos casos o, bueno, por supuesto, la distancia y demás para poder estar todos seguros, y allí van a tener una visita guiada de 60 minutos aproximadamente y, bueno, se van a llevar, como les contaba, un pedacito de historia a sus casas. Muy bien, Sofi, muchas gracias. Hasta cualquier momento, señorita. Bueno, nosotros vamos a lo siguiente. A ver, imágenes que tienen que ver con este dato que hoy llamaba un poco la atención porque todos preveían que la actividad comenzaba el jueves con juicio político, pero se convocó una reunión pasado mañana de la Comisión de Medio Ambiente. Esto es el resultado de esta visita. Autoridades de parques nacionales estuvieron con la titular de la Cámara, con Cecilia Moró, hablando de lo que tiene que ver con justamente el tratamiento en extraordinarias de lo que es el Parque Nacional El Palmar. Bueno, ahí están en el encuentro, recordamos, las oficinas de la presidenta de la Cámara, autoridades de parques nacionales y esta decisión de reunir el miércoles a la comisión para empezar a tratar el hecho de transformar a este parque en un nuevo parque nacional. Uno tiene muy en mente los parques nacionales del sur, básicamente, sí, de la provincia de Débora Durieta, mucho en Río Negro. Con mi nombre, todos los parques. Exactamente, mucho en Neuquén, en Tierra del Fuego, y ahora ya está en Corrientes el Parque Nacional, que tiene que ver con ese lugar en el centro, en el corazón de la provincia de Corrientes, y ahora este Parque Nacional El Palmar, sí, en la provincia de El Chaco. Bueno, sí, contiene más de 150 especies de aves, 2 especies de flora de procedencia amazónica, una planta parásita humedal perteneciente al género Cusuta y la confirmación de la presencia del puma Aguará guazú. Mira vos. Son 3.000 hectáreas de biodiversidad, de flora y fauna autóctona. Bueno, ahí estamos, lugares para visitar. Bueno, a ver, en los últimos minutos, la agenda de lo que viene esta semana, recordamos entonces, el miércoles, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, proyecto de ley en revisión por el cual se acepta la gestión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco, el Estado Nacional, para la creación del Parque Nacional y Reserva Laguna El Palmar. Por eso la visita a Cecilia Moró. Y recordamos el próximo jueves, entonces, todo lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político a partir de las 11. Pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y un tema, señora Dida y señora Durieta, que tal vez pasa algo y esto se modifica, pero estamos viendo que encima de la puja por el tema juicio político, más un año electoral, como suele acontecer siempre, más internas muy duras en Juntos por el Cambio y en Frente de Todos, todo conforma un panorama que hace que la viabilidad del tratamiento de las leyes sea complicado, me parece. Ojo que todo vuelve.
No, claro. Yo le aviso, Ahí si está. Juntos por el Cambio quiere ser gobierno, ojo, No, claro, que después es lo que vuelve yo decía esto. antes. Porque además, es muy bueno eso que decís, porque además la verdad tiene que ver con lo que decíamos hace un rato de Ricardo López Murphy y con lo que está marcando, el escenario electoral, que no te habla de que algún partido gana con el 60% Claro, de los lo que votos. dice Larreta del 70%, que en parte tiene que ver con esto, para llevar adelante grandes acuerdos necesitas una masa crítica importante. Claro. Estamos lejos de eso y encima Y en la además previa... que las minorías o los sectores partidarios son como muy intensos. Claro, es muy los Vos liberales... acordate cuando algo quiso en su momento acordar Rodríguez Larreta, le mordieron los tobillos, ¿no? Y bueno, acordate, digo, yo me acuerdo cuando lo primero que hizo Urtubey, gobernador de Salta, fue sentarse con Cambiemos. Bueno, Claro, por se eso- terminó la existencia política de Urtubey Y después y la posibilidad de acercarse al Sí, por peronismo. eso es paradójico la postura de Ricardo López Murphy, que habla de ganar con una mayoría arrolladora cuando es uno de los actores dentro de Juntos por el Cambio que no propicia acuerdos mayoritarios con No, sectores ellos del dicen, bueno, peronismo, que por la ejemplo. gente me vote. Entonces, bueno, es Claro. el vamos por todos del 54% Claro, es eso, de Cristina. pero del otro lado, la grieta. Pero claro, exactamente. pero Cristina lo decía cuando había ganado en todo caso, ¿no? Acá, viste, este es el tema. Perdón, señora productora, ¿qué me dijo que quedaba pendiente? ¿Algo? Ah, bueno, perfecto, nada. Entonces, por ahí aparecía también la diputada Miriam Breckman. Una pregunta para los dos. ¿La izquierda qué dice? ¿La izquierda está como Provincias Unidas? Dice, che, nosotros no Según nos el tema. sumamos al bloqueo, nosotros Según el acompañamos. APA. Ellos siempre, de acuerdo al temario, dan o no un quórum. Esta vez, ahora, en este contexto, mantienen esa postura de acuerdo al temario. A lo que se mejor para fijen. algunas cuestiones sí, para otras no. Exactamente. Bueno, ella es entonces Débora Durieta. Débora, muchísimas gracias. Hasta Oh, cualquier momento. dale. ¿Y el señor Sebastián Adida le queda algo pendiente? Nada pendiente, Bueno. nada en el tintero. Muchísimas gracias a todos. Estaremos mañana a partir de la hora 16. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros camarógrafos, a la producción. Nada más. Gracias. Buenas tardes.